Estamos ahí en nuestras Biblias, por favor, en 2 de Crónicas, capítulo 6. Leímos como forma de introducción al mensaje, donde Salomón declara que va a edificar o ha edificado una casa que será la morada de Dios, una habitación donde Él more para siempre. Él, por la gracia de Dios o por el don de Dios o la voluntad de Dios en su vida, Dios le dio a él la oportunidad de edificar casa a Dios. Su padre David tuvo el deseo y el sueño, pero él no tuvo la dicha y el privilegio de hacerlo. Pero el hijo Salomón lo hizo en realidad. Salomón sobre todo deseaba la presencia de Jehová. Oró confiado que Dios lo escucharía. Una y otra vez en sus oraciones, Salomón decía: tú oirás desde los cielos, tú oirás desde los cielos, tú oirás desde los cielos. Salomón edificó una casa para Dios, un lugar donde él podría morar para siempre, dice la palabra de Dios. Un lugar especialmente para Dios. Todos deseamos, sobre todas las cosas, todos deseamos tener la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Todos deseamos tener la bendición de Dios sobre nuestras familias, sobre nuestras casas, sobre nuestra iglesia. Todos deseamos eso. Moisés lo dijo de esta manera en Éxodo 33, dijo él: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No vamos a tomar un paso sin tu presencia. El salmista lo expresó de esta manera: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Pedro lo expresó de esta manera: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Salmos 91:1 dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todos quisiéramos saber sobre toda cosa que tenemos la bendición de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Salmo 127 dice la Biblia que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifiquen. Si la bendición de Dios no está con usted, en vano hace todo lo que usted está haciendo. En vano tiene esa casa, en vano tiene ese negocio que le ha traído y producido fortuna. En vano tiene todo lo que usted logre tener si usted no tiene la presencia y bendición de Dios. No se puede comprar la bendición de Dios. No se puede fabricar la presencia de Jehová. Es algo exclusivo de parte de Dios mismo. Es algo que Dios elige hacer. Es algo que Dios escoge dar, su presencia. Si hemos de tener tal dicha, si hemos de tener tal milagro de gozar continuamente la presencia de Dios, tendremos que consagrarnos a cumplir las condiciones de Dios para su presencia. Nunca se me olvidará el testimonio de un pastor que contó, el pastor Dani Ortiz. Y contó la vez que él como joven se quiso rebelar en contra de la voluntad de su padre y hacer su voluntad, hacer lo que él planeaba hacer, hacer lo que él quería hacer. Hemos estado platicando para atrás y para regreso en el teléfono, ya que los Dodgers le han ganado los Cubs, los Cachorros ya seguidito 2-3 veces, creo 2 veces, y él es fanático de los Cachorros y pues ustedes saben que yo soy fanático de los Dodgers. Y yo le dije que Dios le ayude, porque yo sé que es algo difícil ser fanático de los Cachorros.
platicando con él a través de textos, me recordé su testimonio. Cómo es que él de joven quiso hacer su voluntad. Y se rebeló en cierta manera con su padre. Quizás no podríamos usar la palabra rebeldía. Pero tuvieron un desacuerdo una noche sobre la mesa y insistía a él que iba a hacer lo que él quería hacer. Y su padre decía, hijo, no, si tú haces eso, si tú escoges hacer eso, tú no vas a tener mi bendición. Y él insistió en hacer lo que él quería hacer y él hizo lo que iba a hacer. No mucho tiempo después de eso, Dios obró en su corazón. Y él regresó a hacer la voluntad de Dios y se inscribió para ir al colegio bíblico y escogió ir al colegio bíblico. Ya alistándose para venir al colegio bíblico, él sabía que la última vez que tuvo una confrontación con su padre no quedaron bien. Y desde aquel día no habían platicado sobre el tema. Y se acercaba el día de donde él se iba a subir al avión para venir a House Anderson College a estudiar. Y el cual debería de ser, hay alguien ahí arriba, hermano Chuy, no sé quién es. El cual debería de ser una bendición, el cual debería de ser algo de emoción, expectativa de que voy para colegio. En conforme se iba acercando la fecha para ir al colegio, más se llenaba de temor y de tristeza. Él sabía que no tenía la bendición de Dios, la bendición de su padre, más bien dicho. Se acercó el día donde lo llevaron al aeropuerto y si recuerdo bien la historia, llegaron al aeropuerto y ahí esperando, que eran los días donde podías llegar hasta la entrada del avión, ¿verdad? Esperar con la familia. Estaba esperando que llamaran su vuelo para poder ir a sentarse en el avión, y él esperaba y ahí con su papá y su mamá y esperando, y él queriendo que su papá le diera la bendición y nomás no decía nada y estaba allí para despedirlo, pero él quería la bendición de su papá y no pasaba nada. Y él miraba el reloj y miraba que el vuelo ya iba a salir y se quedaba pensando, y no quiero irme sin la bendición de mi papá, no quiero ir sin la bendición de papi. Y llegó el momento donde ya llamaron el vuelo y él no se paraba para ir, y ya los padres dijeron, ya tienes que irte. Y él pues abrazó a su mamá y abrazó a su papá y fue hacia el avión triste, con temor. Dice que entró sobre él un temor inmenso, que iba hacia el avión a ir a estudiar al colegio, pero se iba sin la bendición de papi. Dice que iba triste subiéndose el avión, con temor, y que ya a punto de entrar hacia donde estaba la dirección del avión, paró y escuchó la voz de su papá que le llamó para atrás. Y él regresó para atrás y regresó su papá, y su papá en sus palabras le dijo que Dios le bendijera. Y lo agarró, lo abrazó, y nomás con ese abrazo dijo él, es todo lo que yo necesitaba. Se subió en el avión contento porque se iba con la bendición de su papá. Recuerdo camino para acá, nosotros de California veníamos a movernos a Hammond, Indiana, sin saber quién nos esperaba, sin saber qué iba a suceder, quién iba a estar o no. Lo único que queríamos y que queremos es la bendición de Dios en nuestras vidas. Antes de pasar acá, mi papá vive ahí en Nuevo México con mi hermano que está pastoreando ahí, ya tiene 21 años pastoreando ahí. Pasamos, le dije a mi esposa, quiero pasar por Albuquerque quiero ver a mi papá antes de ir a Hammond, Indiana. Y mi intención era pasar por allí para pedirle a mi papá que orara por nosotros. Mi papá es un buen cristiano. Es un cristiano callado, humilde, gana almas, toca el órgano para la iglesia. Ya no puede cantar tantos especiales como antes cantaba, su voz se le ha ido. Si usted ha escuchado a mi papá cantar, es una delicia escucharlo cantar. Él por 25, no sé cuántos años sirvió a este mundo como músico.
en el cual esa profesión lo llevó a casi autodestrucción y de casi destruir a su familia, sino por la gracia del Señor Jesucristo. Pero con su vida cristiana, él escogió servir y cantarle a su Dios. Y todos esos años ya de cristiano ha estado sirviendo al Señor, ganando almas, siendo fiel a la iglesia, siendo fiel al Señor. Y doy gracias a Dios por ello. Y nosotros pasamos por ahí y dije, yo quiero pasar. Recién habiendo escuchado un mensaje sobre eso, y dije, yo quiero la bendición de mi papá. Si es verdad la palabra de Dios, si es verdad lo que Dios enseña, si es verdad que la bendición de un padre es importante, yo quiero la bendición de mi papá. Pasamos por ahí en la oficina de mi hermano, nos agarramos la mano y le pedí a mi papá que él orara por nosotros. Y de la mejor manera que él pudo, él oró y pidió la bendición de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestros hijos, y que nos fuera bien aquí en Hammond, Indiana. Cuando él terminó, le agradecí, le di un beso y le dije, papá, gracias por darme tu bendición. Y yo siento que Dios honró eso, porque Dios desea, querido hermano, que deseemos la bendición del Padre Celestial. Que no deseemos tomar. ¿Cuántos de nosotros somos culpables? Somos culpables de actuar, de andar, de hablar, de decidir, de hacer, tomar decisiones sin buscar la bendición del Padre. Nos metemos en problemas, complicamos a quienes están a nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestras familias, simple y sencillamente porque queremos actuar en nuestra autosuficiencia, queremos hacer y deshacer, planear, organizar, lograr, sin nunca en ningún momento parar y decir, ¿tengo o no la bendición de mi Padre Celestial? Salomón hizo una tremenda casa. Una tremenda casa con tanta fortuna y tanto oro. Nunca más se había visto una casa como esa casa, que traían otros reyes maderas y árboles y un montón de oro para construir esa casa, y tanta gente que él usó de su propia fortuna que Dios le proveyó a él para hacer esta casa, y todos los detalles y las medidas y todo lo que hizo para honrar a Dios en ese lugar, y los sacrificios que se hicieron, las ofrendas que se hicieron, que Dios dice en la Biblia que descendió fuego del cielo y consumió las víctimas, porque la gloria de Jehová había llenado esa casa. Qué precioso lugar. Pero Salomón sabía sobre toda cosa, de nada sirve toda esta casa, de nada sirve tener toda esta gran cosa grandiosa. Y él lo proclama. ¿Cómo sería posible hacerle una casa a Dios que es tan grande que ni los cielos de los cielos lo pueden contener? Dice. Pero él sabía que de nada servía todo el sacrificio, todo el esfuerzo, todo el dinero, todo el trabajo que tomó cientos de hombres y miles de personas para hacer aquella. Todo iba a ser en vano si la presencia de Dios no descansara en ese lugar. Y él le ruega al Señor, de la mejor manera que él pueda. Y él le dice en el capítulo 6, en el versículo 23: tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo, darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y si convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú irás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la tierra que diste a ellos y sus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiera lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaran tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiera pestilencia, si hubiera tizoncillo o nublo, langosta o pulgón, o si los sitieran a sus enemigos en la tierra donde moren, cualquiera plaga
o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo pueblo Israel, cualquiera que conociera su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere, escuche bien, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de ¿qué? De los ojos. Tal lugar tan majestuoso sería que si tan solo alguien levantara las manos en dirección hacia la casa de Jehová, dice Salomón, tú vas a oír su oración. ¿Y sabe por qué? ¿En cuál estaba su confianza? ¿En qué es lo que estaba su fe en eso? Al decir esas palabras, no era la casa, no era el oro, no eran los instrumentos, no eran las cosas que había guardado David, que había dedicado a David para el templo, que cosa que él nunca pudo hacer, pero su hijo los guardó y los puso en el templo. No, ni siquiera fuera por eso. Salomón oraba de esta manera, porque él sabía donde está la presencia de Dios, donde está la bendición de Dios, no importa cómo vengas, no importa qué tengas, qué sufras, no importa qué agonía tengas, qué dolor, qué pecado, Dios puede bendecir a esa persona. ¿Qué debemos de hacer? Tendremos que consagrarnos a cumplir las condiciones de Dios para su presencia. En el versículo 11, capítulo 7, por favor. Capítulo 7, versículo 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración, he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Este lugar donde Dios eligió poner su bendición. Note el versículo 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración que dice en este lugar. Versículo 16. Porque ahora he elegido y santificado que esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para que siempre. Afuera de este edificio, ahí en esta pared, más o menos atrás ahí, hay una lápida, hay una piedra donde tiene un versículo, creo que referencia es de Ezequiel, que dice que tus ojos estarán abiertos ahora y para siempre sobre este lugar. Lo que ha hecho esta iglesia y cualquier iglesia especial no es el edificio, no es una reputación, no es un nombre, ha sido la presencia y bendición de Dios. Y si Dios ha de mantener esa bendición aquí, si Dios ha de seguir bendiciendo, porque entienda, querido hermano, Salomón bendijo a Dios con esta casa y edificó la casa de Jehová, y clarito dice la Biblia que Salomón edificó la casa de Jehová y la casa del rey. La bendición de Dios no solo era para la casa de Jehová, pero vino la bendición a la casa del rey. La bendición de Dios no tiene límite. Tenía que ser para que Dios aprobara el lugar, aquel lugar donde Él podría enviar su presencia. Tenía que ser un lugar especial. ¿Qué es lo que hacía ese lugar especial de Salomón? ¿Por qué no lo hizo en otro lugar? ¿Por qué no lo hizo en un lugar más tropical o un lugar más seguro? ¿Qué es lo que hacía ese lugar especial? Noten el capítulo 3, por favor, versículo 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte, ¿qué? Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Era un lugar especial, el lugar
el monte Moriah es el mismo monte donde Abraham presentó a Isaac en Génesis capítulo 22. Donde Abraham llevó a su hijo la promesa de Dios. Y cuando estaba allí a punto de sacrificar a su hijo, Dios, dice la Biblia, proveyó un sacrificio. Proveyó ese lugar donde Dios proveyó un sacrificio. Cristo fue crucificado en el monte Moriah, el lugar que Dios proveyó un sacrificio. El lugar de Jerusalén, el lugar donde Dios proveyó, tenía que ser un lugar especial. Salomón edificó la casa de Dios en el lugar donde Dios era el proveedor. Dios es atraído a donde Él es el proveedor, es donde Él es el que suple, donde la gente depende de Él, donde la gente le busca a Él. Dijo el rey David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y Cristo dijo, Mateo 6:33, que necesitamos buscar a Dios ante todas las cosas. Todas las cosas. Porque, mi hermano, Dios tiene que ser el proveedor. Donde Él es el proveedor, donde Él es el que suple, donde Él es el importante, donde vamos a Él, donde acudimos a Él, donde entendemos que es Dios que va a ayudarnos. Dios, su presencia se ha traído ahí. Quizás es el problema de nuestros hogares, que somos tan autosuficientes, que rara es la vez que nos humillamos y nos tiramos en dependencia total de Dios, que descuidamos nuestro caminar con Él, hemos descuidado nuestra devoción a Él. Raro es la vez que ya sinceramente buscamos a Dios como familia y nos tiramos de rodillas. Quizás por eso carece la presencia de Dios. Quizás por eso no hay la bendición que queremos ver en nuestras vidas. Dios le proveyó a Salomón las herramientas. Dios le proveyó a Salomón las riquezas. Dios le proveyó a Salomón la sabiduría. Dios le proveyó a Salomón las medidas, las tallas y todos los detalles, la visión, el material, los hombres, la victoria. Dios proveyó ese lugar. Y Salomón lo reconoció. Era Dios, mi hermano, que suplió las cosas. No era un regalo de Salomón a Dios, era la gloria de Dios, mi hermano. Por eso ofreció sacrificios a Dios. El altar de Dios, el lugar estipulado por Dios, el lugar de encuentro con Dios. Dios estaba allí. Y qué importante era reconocer a Dios como el proveedor, como el que suple. Fíjese, 2 de Crónicas 14, por favor. Segunda de Crónicas 14, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos ¿qué? Apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes, y Asa y el pueblo que con él estaba lo persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande ¿qué? ¿Sabe por qué? Porque ellos reconocieron que era Dios que tenía que proveer la victoria. Era Dios que estaba con ellos. No era el hombre, no era la habilidad de un hombre, no era un personaje, no era su talento, no era su conocimiento, no era su reputación ni su testimonio. No era que era cristiano ya de años y yo sé qué opino y yo tengo mi opinión y yo sé lo que yo... No, era Dios, mi hermano. Era Dios, toda la gloria era de Dios. Dios proveyó, y si estamos aquí es por la gracia de Dios. No es por la habilidad de alguien más, no es por el famoso Dr. House. Es Dios, mi hermano. Gloria a Dios por los siervos que vinieron del ayer. Pero ellos serían los primeros en descender del cielo rápidamente, decirnos: no a nosotros, no a nosotros, sino la gloria sea de Dios, mi hermano. Pero cuánta gente nos hacemos la gran cosa y nos jactamos de nuestra cuenta bancaria y nos jactamos de las casas allá en México y el terreno y el rancho que se está pudriendo.
Que las hierbas están creciendo en medio de ese cemento y esos bloques. Que los vecinos pasan y se ríen de esa propiedad porque está desértica, está abandonada. Y ahí estoy mandando y mandando. Mi hermano, dice la Biblia que somos peregrinos aquí, que nuestra morada es celeste, mi hermano, está allá en la gloria. En vez de enviar su tesoro a la gloria a través de dar a misiones, a través de dar más agresivamente al reino de Dios, ahí lo está mandando a que se pudra allá en su paraíso. Que cualquier momento el gobierno puede venir y tomarlo. Y para allá va México. Esa parte no les gustó, ¿verdad, mi hermano ranchero? El lugar que Dios bendice, el lugar que Dios bendice, es un lugar donde Dios es el proveedor. ¿Cuántas veces mi esposa y yo hemos hecho el esfuerzo y mi esposa me ayuda? Porque a veces cuando Dios nos bendice de una manera, o cuando Dios nos permite comer en un lugar, o tener algocito, o podemos regalarle algo a los hijos, mi esposa es rápida a decir, es Dios que nos proveyó, fue Dios que bendijo, fue Dios, no fue el trabajo, no fue porque qué bueno que papi trabaja, no, fue Dios y su misericordia que proveyó. Qué bendición es aquel hogar que aunque tiene poquito en el refrigerador, aunque no tienen los muebles más lujosos, aunque están arrinconados en una camita o en un cuarto donde todos duermen los hermanos, donde papá y mamá quizás duermen en la sala para darle lugar a las hijas en el cuarto. Qué bendición esa casita, que aunque no tienen mucho, pero tienen la bendición de Dios. De nada sirve, querido hermano, este precioso auditorio y estas bancas vacías que primeramente Dios los pueda llenar Él, porque Él va a edificar su iglesia. De nada sirve tener estas sillas cómodas, este aire acondicionado que algunos de ustedes tienen frío en este momento, vaya. De nada sirve, mi hermano, tener el nombre afuera famoso de Primera Iglesia Bautista de Hammond, Indiana. De nada sirve estar en la esquina donde más Dios más ha obrado en este siglo, en la esquina de Sibley, aquí en esta esquina donde Dios ha bendecido, mi hermano, donde la gloria de Dios ha de ser. De nada sirve agarrarnos y aferrarnos a algo del ayer si la bendición de Dios no está hoy con nosotros. Tiene que ser un lugar donde Dios es el proveedor. Tiene que ser un lugar, número 2, donde Dios es el Padre. Dice la Biblia aquí: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, mi pueblo, la bendición de Dios no es para todos, es para los suyos. Usted se está equivocando, querido amigo. Si usted viene cada domingo aquí a la iglesia religiosamente y se sienta en estas sillas cada domingo y escucha la predicación y piensa de esa manera, que usted va a tener la bendición de Dios. Usted podrá ser la persona más devota, más fiel, pero si usted no es pueblo de Dios, si usted no le pertenece a Cristo, usted no puede tener la bendición de Dios. Pastor, ¿cómo está diciendo? Quiere decir que yo no. Si usted está en Cristo Jesús, si usted está en Cristo, nueva criatura es, dice la Biblia. Dice la Biblia en Juan capítulo 1 versículo 12 que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si una persona, por más temerosa de Dios, por más que crea en Dios y se persina y es religiosa y guarda todos los sacramentos y cumple toda la ley, por más piadosa que sea, pero no tiene a Cristo Jesús en su corazón para salvación, es una persona que no tiene la bendición. No tiene la bendición. Dice en Romanos 8 que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lugar donde Dios es Padre. Dios es Padre. Tiene que ser Él su Padre, exclusivamente su pueblo. ¿Se acuerda la historia en 1 Samuel capítulo 5 donde Elí no estorbó el pecado de los hijos? ¿Se acuerda esa historia? Y Dios quitó el arca de Jehová, la presencia de Dios se lo quitó al pueblo de Israel y los filisteos lo agarraron. ¿Se acuerda esa historia?
¿Sabe que en el capítulo 5 de 1 Samuel, los primeros que lo agarraron se comenzaron a morir, hermano Velázquez? Y no aguantaron, mejor la pasaron, era como un hot potato. Toma tú, nosotros queremos no la arca. Se están muriendo los hombres. Y este camarada dijo, no, pues yo no quiero esto, mira, se están muriendo mis hombres, mejor tómala tú. Y eso es lo que hizo el filisteo, no sé qué. Y así, uno, ¿sabe por qué? Porque ellos pretendían tener la arca de Jehová, el pacto, la presencia de Dios. Y ellos creían, porque era un hecho, todos sabían que el pueblo que andaba con la arca de Dios era un pueblo, un ejército invencible. Y ellos pretendían tener el arca de Dios, pero no podían tener la bendición de Dios. Y uno por uno se fueron pasando, porque no la querían, los hombres estaban muriendo. ¿Y sabe qué dijo el último? Mejor hay que regresarlo al pueblo de Israel. Porque no, esto no se puede pretender tener la bendición de Dios. Tiene que ser un lugar donde Dios es el Padre. Dios es el Padre. Mi hermano, como Él, como nuestro Padre, debemos ser obedientes a Dios. Debemos de honrar a nuestro Padre Celestial. ¿Sabe cómo se honra a un padre? Obedeciéndole. Aquí hay cristianos que tienen años de ser cristianos, pero no han honrado a Dios a través del bautismo todavía. ¿Cómo usted puede tener y esperar la bendición de Dios si usted rehúsa honrar a Dios en obediencia en bautizarse? La bendición de Dios dice: mi pueblo se humillare, donde mi nombre es invocado, mi pueblo. Si me amáis, dice la Biblia, guardar, ¿qué dice? Mis mandamientos. Usted es cristiano y no se ha bautizado. ¿Cómo pretende tener la bendición de Dios? Usted es cristiano y sigue tomando cerveza. ¿Cómo pretende tener la bendición de Dios? Usted es cristiano y sigue fumando cigarros. ¿Cómo pretende tener la bendición de Dios? Eso no le agrada al Padre. Vosotros sois mis hijos, mis ovejas, si hacéis lo que yo os mando, les pido. El que practica el pecado no es de quién, de Dios. ¿Quién es su padre? El diablo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo pretende tener la bendición de Dios si sigue practicando mirar esa cochinada en el teléfono? Es esclavo, prisionero de esa perversidad. ¿Cómo pretende tener la bendición de Dios si no está honrando al Padre Celestial? La bendición de Dios viene a sus hijos obedientes. ¿Cómo pretende tener la bendición de Dios si usted no le está siendo fiel a Dios en sus diezmos y ofrendas? ¿Cómo? ¿Quién cree usted que Dios es? Salomón entendía lo delicado. Salomón entendía lo serio que era pedir la presencia de Dios. Por eso Dios les advierte en el versículo 21: y esta casa que sea tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová esta tierra y esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Usted ha hecho dioses de su pornografía. Usted ha hecho dioses de sus vicios perversos. Todavía andas con la música rancherota, donde salen mujeres semidesnudas en los videos, donde todo es sensual. Los niños los traen a la iglesia y se meten en su troca, en su carro, y ahí están con las cumbias, taca, 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 tom, pam, pam, pom, pam, pam. ¿Y cómo cree un Dios santo que va a darle a usted la bendición?
donde mi nombre es invocado, dice la Biblia. Donde mi nombre es invocado. Sale la iglesia y sale chismeando, comiendo tacos el pastor. ¿Cómo en el mundo espera tener la bendición de Dios? ¿Cómo? Dios es un Dios santo, 3 veces santo. Dios quiere bendecirle, pero no cuando usted ha dejado atrás al Dios de sus padres, donde ha hecho dioses de los dioses paganos de este mundo. Hermana, no puede dejar sus vestidos apretaditos, ¿verdad? No puede dejar las faldas cortitas, ¿verdad, hermana? No puede dejar los pantalones apretaditos porque quiere enseñar su figura, ¿verdad que no, hermana? Porque eso se ha convertido en su Dios. Su cuerpo, mis derechos, dicen los humanistas. Y están matando y matando a millones de bebés en la vientre de mujeres que dicen: es mi cuerpo. ¿Cómo vamos a tener la bendición de Dios? ¿Cómo? El lugar donde Dios es preeminente. Número 3, el lugar donde Dios es preeminente. Note el versículo 14, voy a terminar. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Buscaren mi rostro. Dijo Salomón en el capítulo 6, versículo 11. Dice 1, entonces dijo a Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti. Para ti. Para ti. Capítulo 2, versículo 1, dice la palabra de Dios: determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Donde Dios es preeminente, donde Dios es todo, donde Dios es el rey, donde Él manda, donde su voluntad se hace. Ese es el lugar que Dios bendice. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Que en Él, que Él fuera el primer lugar, que Él tuviera el ciento máximo, que Él sea la razón por qué venimos a la iglesia, que Él sea la razón por qué gano almas, que Él sea la razón por qué Él exalto mi voz en alabanza a Dios, que Él sea la razón por qué vivo una vida separada, que Él sea la razón, y no poner a Dios on the shelf, no poner a Dios ahí que me espere mientras yo bailo la cumbia, mientras yo trago socialmente, mientras yo me comporto como un pagano, y luego quiero venir el domingo y hacer a Dios mi Dios otra vez. Dios tiene que ser preeminente en todo, en todo. Eso quiere decir, aquí en la iglesia no es mi opinión, no lo que yo quiero, no lo que yo opino, es lo que Dios le agrada. Dios no puede bendecir una iglesia donde están agarrando como perros y gatos todo el tiempo. Dios no puede bendecir una iglesia así. Dios tiene que ser preeminente. Dios tiene que tener el primer lugar, aún sobre nuestras emociones, aún sobre nuestras opiniones. Cristo es el cabeza de esta iglesia. A Él sea la gloria de Dios, para Él solamente. No ningún hombre, ninguna persona, ningún líder. Aquí no se vale de que hay que ver que la congregación opina. No, que es lo que Dios y su palabra dice. A ver, hay que ver qué es lo que es más sociable en las redes sociales. Hay que acomodar nuestra iglesia para adaptarse a las modas cristianas de hoy en día. No, mi hermano. La casa de Dios tenía que ser un lugar santo.
Un lugar separado, distinto, donde Él tuviera la preeminencia. Ya cada quien viene a la iglesia como quien sea. Le recuerdo, este no es el parque, es la iglesia, la casa de Dios. El lugar donde Dios tiene la preeminencia. Para terminar, todavía no se pongan los zapatos, hermana. El lugar donde Dios, escuche bien, puede prevalecer. Dijo Dios: si mi pueblo se humillare. El fuego descendió y llenó la casa, pero hacía falta la llenura de la gente. Dios no puede prevalecer donde no hay humildad. Si mi pueblo se humillare. Por eso Salomón dijo: ¿cómo he de pretender hacerle casa a mi Dios, que ni siquiera los cielos de los cielos pueden contener su grandeza? Había humildad en su corazón. Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes. Dios no bendice a los soberbios. Dios quiere que prevalezcamos en la oración. No tenemos porque no pedimos. Dios, hermano, quiere que el pueblo ore. Dijo Dios claramente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Los cultos más importantes de esta iglesia deberían de ser los cultos de oración. Varón, ¿dónde estaba usted ayer en la noche cuando los hombres nos juntamos para orar? ¿Dónde estaba el miércoles, hermana, cuando las mujeres se juntaron para orar? ¿Dónde estamos? El pueblo de Dios, mi pueblo, dice Dios. Pero estamos muy ocupados, we're too busy. ¿Y quién es usted para decirme lo que usted piensa? ¿Quién no sabe quién soy yo? Un pecador salvo por gracia. ¿Se le ha olvidado? A lo mejor necesita bajarse de su nivelcito, querido hermano. Échese un brinco de su trono que ha edificado. Bájese y déle el trono a Dios. Que haya santidad. Donde hay pecado, Dios no puede bendecir. Elí y sus hijos llevaron al pueblo de Israel que se pusiera Icaboz, la gloria de Dios traspasada. Acán trajo mortandad al pueblo de Dios porque pecó. Sansón jugó con el pecado, trayendo vergüenza y menosprecio al nombre de Dios. Él quiere perdonar, sanar. Él quiere que triunfemos. Él quiere que vivamos vidas victoriosas. Él quiere descender fuego y avivamiento sobre nuestras casas, sobre su casa. Él quiere prevalecer. Jesús vino a su pueblo, a los suyos vino, y Él quería hacer muchos milagros, pero dice la Biblia, no pudo hacer milagros por su incredulidad. Dios quiere bendecir, pero Él quiere bendecir un lugar donde Él puede prevalecer. Yo quiero la bendición de Dios sobre todo, tanto que me estoy arriesgando que algunos de ustedes se ofendan con este mensaje. Pero yo prefiero tener la bendición de Dios y saber que puedo predicar la santa palabra de Dios tal y como está, y predicarla con corazón, con convicción y con pasión, diciendo la verdad en amor, sin tener ojos. ¿O sí? ¿O sí? Yo le dije en el año 2015, la primera semana de agosto, el 5 de agosto, el primer miércoles que me paré atrás de este púlpito, yo le dije, por la gracia de Dios, en esta iglesia se va a predicar la verdad y se va a aceptar a Cristo. ¿Por qué? Si usted estuvo aquí ese miércoles, se va a recordar, se predicó un mensaje pidiendo la bendición de Dios sobre este lugar. Esa noche todos pasamos al altar, ¿se acuerdan? Y oramos juntos que Dios bendijera nuestra iglesia, porque habíamos pasado por fuego.
El diablo quiso destruir esta iglesia una vez más, pero ha sido la pura gracia y misericordia de Dios que en esta mañana hay la gente que está aquí. No es por el predicador, créamelo. No son por estas lindas caras que están aquí enfrente, créanme. Si fuera por nosotros, ya la gente se hubiera ido, querido hermano. No es por el hermano Chuy que sirve y atiende. No, está equivocado. Es por la presencia y bendición de Dios. Por eso cada semana gente sigue entrando por aquí. Gente sigue entrando por aquí. Porque donde está la bendición de Dios, la gente quiere estar. ¿Qué no quiere usted la bendición de Dios sobre su vida? Yo sí la quiero. Sobre toda cosa, yo quiero la bendición de Dios sobre mi vida. Si eso me va a costar, amigos, que me cueste. Si eso me va a costar ser no popular y que no me pongan muchos likes, no hay problema. No hay problema. Por lo menos tengo un amigo que está sentado ahí. Y después de este mensaje yo ni sé si él va a estar de acuerdo conmigo, se cree. Pero yo quiero la presencia de Dios. Mi hermano, con todo mi corazón, termino con esto. Con todo mi corazón le digo, y voy a confesar, el deseo más grande de mi esposa y yo, sobre toda cosa, es que tengamos la presencia de Dios y la bendición de Dios sobre sus vidas. Lo demás sale sobrando. Lo demás no es importante, es irrelevante. La presencia de Dios. Padre Santo, bendice la predicación de tu palabra.